Criptopanas, espero como siempre todo esté muy bien y les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. El día de hoy, muchachos, la lección del día de hoy se va a basar o vamos a intentar profundizar un poco para crear una mayor cuantía de entendimiento con respecto a lo que es la liquidez, ¿no? Algo que siempre menciono, algo que siempre utilizo y algo que para mí es lo más importante dentro del trading, dentro de mi metodología, dentro de mi propio trading. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de todo esto? Porque una vez que nosotros estamos ubicando, voy a abrir mi plataforma un momento por acá. No, dame un segundo. Okay. Una vez que nosotros estamos ubicando puntos de entrada dentro de la plataforma o dentro de la gráfica de precio y tiempo, una vez que nosotros estamos ubicando niveles importantes que los trazamos y que ya hemos hablado con anterioridad en otros videos de estos niveles, hay algo que normalmente sabemos que existe pero no sabemos cómo ubicarlo, ¿no? Y esa es la liquidez, ¿sí? Y antes de adentrarme dentro de lo que viene siendo todo este tema de la liquidez dentro de la gráfica, que es esto que ustedes están viendo en pantalla, vamos a hablar un poquito de la liquidez con respecto a su punto de vista un poco más, vamos a llamarlo así, un poco más teórico, ¿no? Digamos que antes de adentrarnos en la práctica vamos a entender qué es la liquidez y efectivamente cómo funciona la liquidez. Así que la liquidez no es otra cosa sino la cantidad de dinero que hay en el mercado en un momento existente. ¿Sí? Es la cantidad de dinero, vamos a poner aquí, cantidad de dinero, CD, que hay en el mercado en un momento existente. En algunos puntos del mercado hay más dinero y en otros puntos del mercado hay menos dinero. ¿Por qué resulta esto? Puesto algunos precios son más atractivos que otros para ciertos activos. Es decir, no a todo el mundo le parece atractivo comprar un Bitcoin a $20,000 por moneda. Otros no le parece atractivo siquiera comprar un Bitcoin a $1,000 por moneda. Cierto, digamos que la liquidez depende mucho del punto de precio en el que nos encontremos en este momento. El detalle está que hay mercados más líquidos y menos líquidos. ¿A qué me refiero con esto? Que es decir, que hay mercados que manejan más dinero y hay otros mercados que manejan menor cantidad de dinero. Cuando un mercado maneja mayor cantidad de dinero y cuando un mercado maneja menor cantidad de dinero, eso depende mucho del modelo de riesgo en el que estemos en ese momento, ¿no? Recordemos que tenemos risk, esta R representa risk o riesgo, no, vamos a escribirlo acá, risk, y aquí tenemos on y aquí tenemos off, ¿no? O sea que hay riesgo o no hay riesgo, hay apetito al riesgo o no hay apetito al riesgo. ¿Quién define esto? ¿O en qué momento se define cuando hay riesgo, cuando no hay riesgo? Con el DXY, ¿no? Y con las tasas de interés de los bonos del tesoro de de Estados Unidos. En su mayoría se define de esa forma. Ahora, si el DXY está alcista o si el DXY está bajista, estaríamos representándolo dentro de un modelo de riesgo on o dentro de un modelo de riesgo on-off. Es decir, los inversores abren su apetito al riesgo o los inversores reducen su apetito al riesgo. Y en resumidas cuentas, si tenemos un dólar alcista, estamos en risk on. Es decir, que hay un mayor apetito al riesgo, puesto la primera divisa, o mejor dicho, la primera divisa con función de commodity en el mundo está en una embestida o en un movimiento alcista. Y si nos encontramos con un DXY o un índice dólar bajista, estaríamos entonces dentro de un modelo de venta de hacedores de mercado, es decir, reducimos nuestra exposición al riesgo o los grandes inversores, bancos centrales, institucionalidades reducen su exposición al riesgo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con respecto a la liquidez, no? Es imposible saber, y esto es un punto bastante importante, es imposible saber si el dinero que entra al mercado es corto o largo. O sea, no podemos saber si efectivamente hay dinero entrando al mercado para comprar o dinero entrando al mercado para salir. Lo que sí podemos saber es que está entrando dinero al mercado. Una de las formas de poder saberlo es a través del DXY, pero la segunda forma de poder saberlo es a través del volumen, ¿no? Ustedes se acuerdan que en la parte de abajo les voy a dejar toda una serie de videos que corresponden al tema de volumen, específicamente una serie de videos que yo dediqué hace un tiempo atrás con respecto a este temita, cómo se manifiesta el volumen, cómo entender las barras de volumen. Y dentro de esos videos rápidamente voy a repasar un concepto, o mejor dicho, un dato, o un tip, si se quiere de esa forma,
Es que el volumen no hay volumen alcista y no existe volumen bajista, ¿no? No hay una cosa como el volumen alcista y el volumen bajista. Ustedes simplemente en TradingView más que todo ven que abajo hay unas barras de color, ¿no? Unas barras rojas y unas barras verdes. Pero si se dan cuenta, las barras verdes de volumen coinciden con las barras, con las velas verdes. Con las velas verdes en la gráfica. Y las velas rojas coinciden con las barras rojas de volumen. Eso no quiere decir o tiende a confundirse, y eso es mucho dentro del pensamiento retailer, que es que hay volumen alcista y volumen bajista. No existe tal cosa como el volumen alcista o el volumen bajista. Lo único que existe es volumen. ¿Qué es el volumen? Es la cantidad de transacciones que hay en un punto determinado. Es decir, que a mayor cantidad de transacciones haya en un punto de precio, mayor cantidad de interés sienten los especuladores, independientemente de quien se entienda como especulador, puede ser el pequeño especulador, gran especulador, un comercial o un no comercial, y esa dependencia, mejor dicho, esa interdependencia transaccional, porque es una interdependencia, se necesita un comprador por cada vendedor, esa interdependencia o ese intercambio se genera una mayor cantidad de volatilidad a medida que los niveles de precio representados en la gráfica van generando mayor cantidad de interés dentro de los especuladores o dentro de su mentalidad. Y con interés no me refiero a interés bancario, no IB, vamos a ponerlo así, todo lo pongo con sus iniciales. No me refiero a interés bancario, me refiero a gusto. Es decir, no es lo mismo que yo te ofrezca a ti un Bitcoin en $1000 a que te ofrezca a ti un Bitcoin en $20,000. ¿Cuál vas a preferir comprar? ¿El que cuesta 1000 o el que cuesta 20,000? Obviamente que el que cuesta obviamente que el que cuesta 1000, ¿no? Obviamente que vas a querer comprar el que cuesta 1000. ¿Por qué? Porque tú tienes la esperanza de poder vender eso a un precio superior, ¿cierto? Y como tienes un hito a los 20,000, entonces tú esperas que el precio por lo menos suba desde los 1000 hasta los 10,000 y desde los 10,000 hasta los 20,000, etcétera, etcétera, etcétera. Aplicando, digamos que un acercamiento bastante sencillo y simple con respecto a esto, ¿no? Pero volviendo al tema, con respecto a la liquidez, ¿no? La liquidez se genera de esta forma, o mejor dicho, se puede entrever de esta forma. Se puede entrever a través del volumen, se puede entrever a través del DXY, se puede entrever del modelo de riesgo que estemos manejando en este momento. Y el volumen, un punto muy importante, y repito, no está manifestado a través de volumen alcista o volumen bajista. Eso no existe. No hay volumen de compra y volumen de venta. O sea, quien diga eso no sabe lo que está diciendo, pues esto es imposible saber si hay dinero entrando corto o entrando largo en cierto punto. Tú lo que puedes llegar a saber es a través del libro de órdenes del exchange, del broker o de la entidad financiera, cuántas órdenes hay a ciertos niveles de precio, pero eso no quiere decir que esas órdenes vayan a ser ejecutadas. Sí, porque simplemente pueden ser lo que a nivel de scalping se llama las paredes invisibles, ¿no? De invisible walls. Es decir, ciertas paredes que colocan instituciones o que colocan grandes especuladores, o como se le conoce en el mundo de los criptoactivos, las ballenas. Estos jugadores grandes del mercado colocan ciertas órdenes a ciertos niveles para crear un pensamiento retailer de que el precio no va a pasar para allá, y resulta que terminan quitando esa orden de ahí. Esa orden nunca se lanza al mercado y termina siendo todo un fiasco. Y ay coño, ¿qué pasó tal? ¿Qué pasó con la orden? El precio me llevó, nadie sabe lo que iba a pasar, el mercado es imprevisible y tal, y qué sé yo. Salen todo ese poco de frases que al final de cuentas se resumen en un mal entendimiento y un mal manejo de lo que viene siendo la liquidez. Y es esto lo que estamos viendo en este momento. La liquidez es el dinero que hay en el mercado, y la única forma de poder entender el mercado es a través de el entendimiento, o mejor dicho, la comprensión de cuándo hay y cuándo no hay liquidez. Pero antes de profundizar en eso, vamos ahora a hablar de cómo se genera la liquidez, ¿no? Desde un punto de vista institucional, puesto lo que hacemos acá, o digamos que la metodología, la nueva alternativa de ver las estructuras, se basa completamente en la capacidad de poder desarrollar un punto de vista institucional y un acercamiento intrabancario con respecto a lo que viene siendo el trading o la especulación bursátil, que es el trading que a mí me interesa y que creo que es el trading que a todos les debería interesar, puesto son los bancos centrales los que hacen los mercados. Así que ellos son los que generan también la liquidez dentro de los mercados. El punto número uno, la forma número uno de cómo ellos generan liquidez es a través de la política monetaria.
Sí, aquí, oh, CryptoPan, esto es súper aburrido, a mí no me interesa la política monetaria, eso es economía 1, 2 y 3 y 4 y yo no vi nada de eso, a mí no me interesa nada de eso. Brother, si a ti no te interesa la política monetaria y conocer cómo se hace la política monetaria a nivel internacional y en los distintos mercados, en los distintos estados, en los distintos países, repúblicas o reinados, brother, creo que no estás en el campo adecuado de trabajo. O sea, la política monetaria es el factor número uno que rige el mercado. ¿Sí? La política monetaria es aquella que se basa en cómo emanamos cierta moneda. Por eso es que nosotros estamos pendientes siempre de las tasas de interés, ¿no? De las tasas de interés de Estados Unidos, las tasas de interés de Europa, las tasas de interés de Australia, las tasas de interés de Japón. Por eso estamos siempre pensando o analizando lo que está sucediendo en el mercado de bonos de los distintos países o de los distintos consorcios de países. Por eso es que siempre estamos pendientes de lo que está pasando con la deuda en ciertos países, ¿no? Porque la política monetaria es una forma de el Estado recoger o enviar, ¿no? Recoger o enviar mayor cantidad de divisas dentro o fuera del mercado. Entonces la política monetaria es uno de esos puntos. Por eso repito, importante siempre estar viendo las tasas de interés y los bonos. ¿No? Por eso siempre los estamos analizando. Punto número 2 es la emisión de bonos de deuda. No solamente observarlo, sino cuando hay una mayor cantidad de emisión de estos bonos de deuda. Es decir, el Estado se está endeudando o el Estado no se está endeudando. Recordemos que si estamos haciendo Forex, nuestro activo especular es la divisa. Vamos a colocarlo acá para que nadie se le olvide, ¿no? Porque algunas veces resulta que se le olvidan a varios. Es la divisa. El dinero, los reales, bueno, el billete, sí, los papeles, el papel moneda, eso es lo que estamos especulando nosotros. Nosotros tenemos que estar pendientes de si el señor que está haciendo estas divisas tiene problemas de deuda o no tiene problemas de deuda. Es como que si tú estuvieras, y me voy aquí a un ejemplo bastante simple y sencillo, es como que si tú fueras Kellogg's. Todos conocen a Kellogg's, ¿no? Vivimos para nutrir. Es decir, los que hacen los cereales Zucaritas, Cornflakes, el otro, ¿no? Fruit Loops y todos ellos. Estos señores, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos para poder crear o para poder poner su producto en el mercado, que son hojuelas de maíz inflados, ellos necesitan ¿qué? Maíz. ¿Cierto? Si el productor, mejor dicho, si el productor de maíz, es decir, el agricultor de maíz que le está abasteciendo a Kellogg's tiene problemas de deuda y tiene que irse a bancarrota, Kellogg's se queda sin maíz, puesto de donde estaba sacando el maíz, coño, se quedó sin maíz porque el tipo hizo un mal negocio, ¿cierto? Lo mismo pasa a nivel de divisa. Si tú estás especulando el euro, ¿cierto? El euro. Y resulta que el Banco Central de Europa hace una mala jugada. Italia se quiere salir de la Unión Europea, que es la próxima jugada que muy seguramente va a pasar, ¿no? El Italexit. Sí, Italia se quiere salir de la Unión Europea. De la Unión Europea. Si se quiere salir Italia de allí, ¿qué es lo que va a suceder? Europa va a entrar en un proceso de deuda, ¿cierto? Van a haber ciertas partes dentro de la economía europea que no van a poder sustentar esa deuda y puede que entremos otra vez en un proceso gigante de crisis, ¿cierto? La deuda es súper importante y esa deuda se ve expresada a través de los bonos. Entonces aquí emisión, vamos a poner emisión de los bonos, emisión o deuda. Como tercer punto, ¿no? Tenemos activos sobre su valor o activos bajo su valor, es decir, puntos de sobrecompra o puntos de sobreventa. ¿Cuánto debería valer o no un activo? ¿Cuál es el precio? Eso es lo que analiza o es lo que intenta buscar el análisis fundamental. ¿Cuánto debería valer un activo? ¿Cuál es el valor fundamental de un activo? Fundamentalmente, ¿cuánto debería valer este activo? ¿Qué es lo que se necesita para nosotros entender cuál es el precio que debería estar valiendo este activo en este momento? Claro, aquí entra una diferenciación, no precio y valor. El precio es lo que tú pagas, el valor es lo que tú recibes. Y no todo tiene valor, pero tiene muy exagerado precio y cosas que tienen mucho valor tienen muy poco precio. Por lo menos
cosas que tengan bastante precio pero muy poco valor, el Bitcoin. Ese es uno de los activos que se podría entrar en esa categoría, ¿no? Pero digamos que desde un punto de vista institucional, estas son las tres formas de identificar o que las instituciones generan liquidez, ¿no? Preciando o depreciando un activo, emanando o reduciendo su deuda y creando una política monetaria más abierta o creando una política monetaria mucho más cerrada. Ok, criptopana, de pinga, entiendo todo eso, pero ahora, ¿cómo lo utilizo? ¿No? Es la pregunta que todos querríamos saber. ¿Cómo se utiliza esto en una gráfica de precio? Así que punto número uno para aplicar esto, ¿no? Lo mejor que puedes hacer para especular un mercado es un mercado que tenga mucha liquidez, ¿sí? Es decir, un mercado que tenga una gran cantidad de transacciones, muy gran volumen, no solamente gran volumen, no solamente cantidad de transacciones, sino que sea un mercado preferiblemente 24 horas y que se utilice las 24 horas del día, o sea que se pueda especular las 24 horas del día. Por lo menos las stocks en Estados Unidos no es un mercado bastante líquido, pues, o sea, es un mercado líquido, pero no es un mercado tan líquido como por lo menos el Forex, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede especular las 24 horas, el Forex se puede especular las 24 horas del día por 5 días a la semana. En cambio, las acciones en Estados Unidos nada más se pueden especular desde las 7 de la mañana, que es pre-market, no, mejor dicho, desde las 6 de la mañana, que es pre-market en Estados Unidos, hasta las 4 o 5 de la tarde, dependiendo del horario en el que te encuentres. Y así eso mismo aplica para las acciones en Asia, para las acciones en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? El Forex no. Claro, muchos van a decir, brother, pero el Bitcoin, los criptoactivos son 24 horas los 7 días de la semana, no cierran. Eso es cierto. Y ahí volvemos al tema de precio y tiempo. No todos los activos, a pesar de que tengan un precio alto, no quiere decir que su valor también sea valor. Esa vez está como fea, no quiere decir que su valor también sea alto. No necesariamente quiere decir esto. Hay mercados que son mucho más líquidos que otros. Así que lo mejor para especular un mercado es aquellos que tengan mucha liquidez. Es decir, cantidad de transacciones, bastante dinero dentro de ese mercado, que sea posible especular en ese mercado 24 horas al día, los 5 días de la semana. Y también un mercado que tenga valor. Un mercado que tenga valor dentro del sentimiento de los grandes y pequeños especuladores. Por lo menos el Forex es el mejor mercado. Para mí el Forex es el mejor mercado. Ahora, la liquidez es un término que varía acorde a los movimientos de precio. No existe tal cosa como este mercado es líquido y este otro mercado no es líquido, ¿sí? O sea, no existe tal cosa como que, mira, este mercado es líquido, el mercado de los criptos es un mercado no líquido. Y el mercado del Forex es un mercado líquido. Esto no existe, ¿sí? ¿Por qué no existe? Hay mercados que son mucho más líquidos que otros dentro de lo que representa ese activo y ese mercado, ¿sí? No le podemos pedir a los criptoactivos que muevan tanto dinero como el Forex, puesto el Forex es la divisa. O sea, el Forex son divisas internacionales, son divisas que utilizan en absolutamente todo el mundo. Los criptoactivos no tienen ningún tipo de valor céntrico y esencial, no son un store of value, no son un resguardo de valor, no son simplemente un activo especulable y ya. No podemos pedirle a estos señores que mueven la misma cantidad de dinero que estos señores, ¿cierto? No podemos pedirle a los criptoactivos que mueven la misma cantidad de dinero que el Forex. Dentro de los parámetros de cada mercado y las reglas técnicas y fundamentales de cada uno de los activos, hay momentos en que los instrumentos son más líquidos y hay momentos en que los instrumentos son menos líquidos. Es decir, y esto es recapitulando con respecto a lo que dijimos al principio, si estamos en un proceso de riesgo on, ¿cierto? Podemos esperar una bajada en las divisas, ¿sí? Porque el DXY está alcista. Y todo lo que esté emparejado con el dólar, es decir, cosas como USD JPY van a tender al alza, USD JPY, USDK, eso es una S, USD CAD, ¿no? el versus el dólar canadiense, todo esto va a ir al alza, mientras el DXY va al alza. Caso contrario, el euro va a la baja, euro baja,
y la libra también baja. ¿Cierto? GBP, aquí debería decir GBP. La libra también baja. Caso contrario sucede si estuviéramos en un modelo off. Poco apetito para el riesgo. Off. ¿Cierto? En este caso el DXY baja. DXY baja. Y este señor bajan. ¿Sí? Cuando el DXY baja, estos señores bajan. Y cuando el DXY baja, estos señores suben. El euro y la libra. ¿Cierto? Funciona de esa forma. Digamos que la liquidez de un mercado depende mucho del tipo o del momento en el que se encuentre el mercado en general, ¿sí? O sea, el risk on y el risk off son puntos de son movimientos o son sentimientos de mercado. No es que, mira, ahorita el mercado está líquido, ahorita este mercado no está líquido. No. Es que hay riesgo o no hay riesgo. Así se mide la liquidez, a través del riesgo. ¿Sí? La liquidez es una medida de riesgo, no es una medida de dinero. Repito eso, la liquidez es una medida de riesgo, no es una medida de dinero. No es cuánto dinero hay en un mercado, sino qué tan capaces son los especuladores de estar dentro de este mercado e invertir en este mercado, en este momento, bajo la situación que está pasando ahorita en la actualidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos momentos? ¿Sí? ¿Cuáles son esos momentos del mercado en el que, wow, brother, estamos risk on, o wow, brother, estamos risk off? Qué fea esa raya. O estamos risk off. Lo voy a dejar claro desde un principio, puesto no quiero hacer alusiones aquí que, mira, brother, este es el momento que tú tienes que estar operando. Aquí es cuando tú tienes que estar operando, cuando esto que está aquí pase. No. Quitémonos la mentalidad retailer, quitémonos la mentalidad de MACD, RSI y barras de volumen y tal. Quitémonos la mentalidad retailer, ¿sí? De que si mira, si esto cruza, entonces tú compras, si esto baja, entonces tú vendes. No funciona de esa forma. Hay simplemente configuraciones y eso nada más se puede obtener a través de la práctica o a través de ver gráficas, a través de analizar lo que aquí dentro de la nueva alternativa, ver las estructuras, se llama el micro y el macro. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en el macro? Es decir, variables fundamentales. ¿Qué es lo que está pasando en el micro? Es decir, variables dentro del análisis técnico y o acción de precio. No hay un mejor momento, no hay un punto en el que uno diga, wow, sí, estamos super risk on. No. A pesar de que el DXY esté alcista, ¿sí? Puede haber variables que estén afectando el precio mucho más grandes que esta. Por lo menos, Dios no quiera, pero una guerra nuclear contra Norcorea, ¿sí? Pues eso puede lanzar el DXY al alza, a la baja, qué sé yo qué puede pasar, todavía eso no ha pasado y es imposible especular, ¿no? Pero esa es una variable eso es una variable mayor, o por lo menos, qué sé yo, que Arabia Saudita deje de ser un reinado y se convierta en un régimen presidencialista, ¿sí? Deje de ser un reino y se convierte en un régimen presidencialista democrático. Eso puede afectar muchísimo los mercados internacionales, sobre todo el petróleo, ¿no? Y el petróleo, el WTI o el Brent. Y estos mercados, o mejor dicho, estos activos, el Brent del Mar del Norte y el West Texas, están íntimamente ligados al DXY. Entonces esta relación se vería afectada o no se vería afectada. ¿Qué estaría haciendo la OPEP en ese momento, no? O los miembros de la OPEP, ¿cómo estarían tomando esto? Irán, ¿qué pudiera hacer si eso llegase a pasar? No, sí, o sea, digamos que hay muchísimas variables dentro de un mismo análisis, dentro de una misma situación, y nosotros lo que tenemos que hacer es poder manejar la mayor cantidad de variables en el momento que estamos especulando, porque nosotros a veces leemos una noticia en la mañana y vamos a especular en la noche, porque es que resulta que tú trabajas de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y llegas a tu casa cuando ya va a abrir cuando ya está cerrando el mercado de Estados Unidos y está abriendo Asia, y resulta que tú estás operando con noticias del mercado de Estados Unidos y no estás involucrado dentro de lo que está pasando en Asia, y te vuelves todo un culo y no sabes qué hacer y no sabes qué está pasando, pues tú no manejas las variables que mueven el mercado, y entre esas está la parte fundamental. Y la liquidez siendo un indicador de riesgo dentro del mercado, tiende a depender mucho también del pensamiento institucional y el pensamiento retailer que pueda estar representado en las noticias, ¿no? Eso es algo bastante importante. Así que lo que yo voy a hablar ahora son momentos, son momentos dentro de los cuales hay mayor cantidad de liquidez dentro del mercado, y que deberíamos estar procurando buscar las mejores entradas dentro de esos momentos del mercado, puesto el mercado funciona como un flow,
como un hilo que corre. ¿Sí? El dinero se mueve de forma indetenible y esa es la teoría de precio y tiempo. La teoría de precio y tiempo va un poquito con respecto a, voy a minimizar acá y voy a abrir esta imagen que pensé que la tenía abierta. Vamos a esperar un momentico, ahí va. La teoría de precio y tiempo nos habla a nosotros de que el dinero está en un flow continuo, imparable e indetenible, que el dinero es una fuerza que se mueve en una sola dirección. O sea, el dinero no se detiene. O sea, el dinero se detiene, el mundo se acaba, literalmente, ¿no? Entonces quizás esta imagen está un poco pequeña, ¿no? No sé si la pueden apreciar bien. Voy a meterle un poquito de zoom para que se vea bien en su pantalla. Ahí. No, creo que ahí se ve bien. ¿Cierto? Esto es... ¡Wow! ¿Qué pasó, brother? ¿Por qué me haces eso? Allí. ¿Cierto? Estos son los mercados, ¿sí? Los mercados más importantes. Los tengo enumerados acá. Estos son los mercados más importantes en orden de apertura, ¿sí? Comienzan por aquí y terminan aquí. ¿Qué quiero decir con esto? La teoría del precio y tiempo habla de que el dinero se mueve de forma continua. ¿Sí? El dinero no se detiene. El dinero no se detiene. ¿A qué nos referimos con tendencia cuando estamos hablando de una tendencia? A que formamos precios. Es curioso, ¿no? Que el sentido de los mercados se mueva hacia la izquierda, pero la gráfica de precios se representa hacia la derecha. ¿No? Es algo bastante curioso. Pero, en fin. Vainas de trader. Esas son filosofías de trader. Ahora, fíjense que el dinero siempre se está moviendo en esta dirección, ¿no? Y la tendencia, ¿cómo se forma? La tendencia se forma siempre un punto más alto, un punto no tan bajo, un punto mucho más alto, un punto no tan bajo, un punto mucho más alto. Esto es una tendencia alcista, ¿cierto? Se conforma de esta manera. Si el dinero está en un continuum, ¿cierto? El dinero siempre tiende a seguir el movimiento anterior, siempre y cuando fundamentalmente algo no haya pasado. Y eso es lo que se refería a Dao con su teoría. Ahora, ¿a qué me refiero yo con esto que ustedes están viendo en pantalla? Vamos a quitar todas estas rayas, ¿cierto? Esta última también, ¿cierto? El mercado empieza abriendo en Wellington, en Sydney, en Australia. No, el primer mercado que abre es en Wellington. Ahora, luego que Wellington abre Sydney, ¿no? Ahí mismo, abre Sydney justo ahí mismo. Luego, después de eso, abre Tokio. Luego abre Hong Kong. Y por último abre Singapur, ¿no? Todos estos 4 señores que están acá, esto se conoce como el mercado asiático. A pesar de que estos señores no sean asiáticos, todo esto es Asia. Es el mercado asiático. Luego hay que cierra Tokio, Hong Kong y Singapur. Fíjense que abre Londres y Frankfurt, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la sesión europea. La sesión europea. En Europa tenemos el mercado de Londres, el mercado de Frankfurt, digamos que son los más grandes mercados en el mundo, siendo Londres el mercado más grande que existe en la actualidad desde hace como 50 años, no tanto, desde hace como 35 años más o menos, mueve el 30% el 30% de las transacciones a nivel internacional se hacen dentro del mercado de Londres, ¿no? Y por último tenemos Chicago y Nueva York, sí, digamos que son los últimos mercados que abren. A medida que los mercados se van moviendo, ciertos pares de divisas dentro del Forex van ejecutando ciertos movimientos que nosotros podemos ir previendo y qué es lo que va a suceder dentro de la sesión siguiente. Es decir, si en Asia el precio cerró al alza, muy seguramente en Londres y Frankfurt el precio va a continuar al alza, ¿sí? Y muy seguramente el precio va a cerrar alcista dentro de Chicago y Nueva York. Normalmente lo que sucede es un proceso manipulativo dentro de la sesión asiática en sentido contrario a la tendencia para buscar liquidez un poco y luego continuar un movimiento alcista. De esto ya he hablado con anterioridad y se los voy a dejar abajo en la descripción ese video que habla específicamente del patrón diario. Pero ese no es el punto del día de hoy, puesto el patrón diario, que es algo que ya habíamos hablado, funciona es gracias a todo esto que ustedes están viendo en pantalla, a todos estos mercados unidos, a todos estos mercados abiertos. Aquí lateraliza, aquí crea un alto y por aquí crea un alto mucho más alto, o pues en sentido contrario, ¿no? Aquí lateraliza, en Londres crea un bajo y después en Nueva York y Chicago crea un bajo mucho más bajo, dependiendo de lo que esté sucediendo en el mercado en ese momento. No, pero fíjense cómo a medida que el precio
o mejor dicho, que el mercado se va moviendo, nosotros vamos teniendo cierta cantidad de movimiento o ciertas cantidades de movimientos dentro de los activos. Ahora, ¿cuál es la alta probabilidad dentro de estos señores? Lo que tenemos que hacer es primero jugar en zonas de apertura y jugar con los activos que estén moviéndose en ese mercado. Es decir, en Tokio o la sesión asiática, ¿qué se está moviendo en este punto? Se está moviendo el JPY, ¿no? Se está moviendo el JPY y se está moviendo el dólar australiano, también se está moviendo, y el dólar neozelandés también se está moviendo, ¿no? Dólar australiano, dólar neozelandés se está moviendo en estas dos, en toda esta sesión. Es decir que aquí, cuando estos mercados estén abiertos, y esto lo pueden ubicar a través de una aplicación que se llama Forex Hours, lo voy a anotar acá, Forex FX Hours, horas en inglés, ¿no? FX, horas en inglés. Hours. No te pierdas mi inglés. Ok, continuemos. Aquí se podría estar moviendo el JPY, se podría estar moviendo el dólar australiano, se podría estar moviendo el dólar neozelandés, etcétera, etcétera. Digamos que los pares que se muevan de este lado del mundo, con su respectiva contraparte, contra el euro, contra el dólar o contra cualquier otra, los pares menores, ¿no? que puedan llegar a existir por ahí, inclusive entre ellos mismos, ¿no? El JPY versus el dólar australiano versus el JPY, o el dólar neozelandés versus el JPY. No, en este caso sería bueno estar operando o buscar posiciones dentro de esos activos, porque ahí es donde está el dinero. Esa es la gente que está despierta, ¿me entiendes? No, los de Nueva York están dormidos, los carajos que mueven el dólar están dormidos, los carajos que mueven el euro están casi que se están a punto de despertar, pero todavía le faltan unas horas. ¿Qué se está moviendo ahorita? El dinero que se mueve acá. ¿Por qué en Asia lateraliza? Puesto en Hong Kong y en Singapur y en Tokio hay restricciones con respecto a los movimientos de precio. Por eso es que en Asia tiene muy poca volatilidad, porque hay restricciones con respecto a cuánto se puede llegar a mover la divisa por parte de los gobiernos. Los gobiernos dicen, mira, esto no se puede mover más de esto, si se mueve más de esto, ustedes van penados por la ley. Y entonces, digamos que los brokers, exchange, entidades financieras, se ven en la necesidad de mantenerse en ciertos niveles. Lo rompen un poquitico, y antes de que los metan presos, los disparan en sentido contrario, y este disparo normalmente coincide con este punto que ustedes ven acá, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más líquidos de precio a nivel del movimiento de teoría de precio y liquidez? Teoría de precio y liquidez son los solapamientos. ¿Cuáles son los solapamientos? Los puntos de apertura de Tokio, perdón, los puntos de cierre, en este caso, los puntos de cierre de Tokio, Hong Kong y Singapur, o la sesión asiática, en conjunto con la apertura de Londres y de Frankfurt. Fíjense que Londres abre aquí y Frankfurt abre aquí. Es decir que bien adentrada la sesión de Tokio, o mejor dicho, la sesión de Tokio está bien adentrada dentro de estos dos señores, ¿cierto? Aquí tienes un punto de por lo menos unas 2 horas de alta volatilidad dentro de la sesión europea. Aquí es donde tú quieres estar buscando posiciones dentro del euro, ¿sí? Euro, vamos a ponerlo acá, euro JPY, sería JP, sería bueno estar buscando posiciones allí, JPY, y sí, aquí nada más yo estaría buscando posiciones hasta que abra este señor que está acá, ¿no? Y la libra, ¿no? Libra JPY, estaría buscando posiciones acá, en este solapamiento que ocurre. Vamos a borrar todo este poco de líneas para que se entienda un poco mejor. Fíjate que cuando aquí abre Frankfurt, aquí abre Londres, y la sesión asiática sigue, ¿no? Más o menos abren por unas cuantas, son 6 horas, 7 horas los mercados en Asia, más o menos. Ahora, una vez que ocurre este solapamiento, ¿cuál es el solapamiento? Que la sesión europea abre y la sesión asiática no ha cerrado. Una vez que esto ocurre, aquí hay volatilidad, y aquí es cuando tú quieres estar especulando estos mercados, ¿sí? Cuando tú quieres estar moviendo estos señores, cuando quieres estar buscando posiciones acá, ¿cierto? Una vez que estos señores cierren,
No es que, mira, la liquidez desapareció. Ay, esos pares no se mueven, CryptoPana. Ya, ¿y ahora qué hago? No es que no es que la liquidez desaparece. Es que sencillamente se reduce un poco la cantidad de transacciones que hay allí, porque coño, ya los que están moviendo el JPY, ya los que están moviendo el dólar en Sydney o el dólar en Nueva Zelanda, ya los brothers están todos dormidos. ¿Me entiendes? Y coño, ya no están utilizando la divisa, ya nadie está utilizando eso, sino lo que están saliendo en la noche a rumbear. Y no es nuestro caso, nosotros estamos especulando. Así que a medida que este señor se va moviendo, aquí también entra en acción los pares favoritos, que son la fibra, el euro USD, la fibra y el cable. ¿Cuál es el cable? La libra GBP USD. Ahí ya, esto era una S. USD. Cierto, a medida que estos señores se van moviendo, estos señores se van habilitando y vamos encontrando movimiento allí también, movimientos explosivos sobre todo, vamos encontrando en estos pares que están acá. Ahora, una vez que entra, aquí hay otro solapamiento, aquí. Fíjate que, voy a cambiar de color para que se note un poco más, fíjate que la sesión de Nueva York abre aquí mientras Londres y Frankfurt siguen abiertos, lo mismo que pasa acá, ¿no? Lo mismo que pasa en este punto. Mientras Londres y Frankfurt siguen abiertos, la sesión de Nueva York, sí, la sesión europea continúa, ¿sí? Hasta que la sesión de Londres cierra, que son aproximadamente como unas 2 horas adentrada dentro de la sesión de Nueva York o la sesión americana, la sesión de Estados Unidos de Norteamérica. Hay una volatilidad increíble, brother. O sea, hay unos movimientos de precio que tú dices, nah, huevón, nah. Tú dices, mierda, huevón. Ni Bitcoin se compara con eso, de pana. Aquí es donde tú también quieres estar especulando. ¿Qué quieres estar especulando? Estos dos señores que están arriba. La libra, ¿por qué la libra? Coño, porque tienes el mercado de Londres abierto, todavía. ¿Y por qué el euro? Coño, porque tienes a Frankfurt abierto, todavía, ¿no? Tienes un time frame, tienes como una temporalidad de unas 2 horas para tú especular esos mercados. Entonces, en resumen de todo esto que acabamos de hablar, los puntos más líquidos terminan siendo el cierre de Asia junto con la apertura de Frankfurt y la apertura de Londres, es decir, esto que está acá, el cierre de Asia junto con la apertura de Frankfurt y la apertura de Londres, este bloque que está acá de precio, y también el cierre de Frankfurt y Londres con apertura de Chicago y Nueva York, este bloque que está acá. Son los puntos más líquidos que existen en el mercado. ¿Sí? El dinero se mueve en un flow continuo, brother, en un flow continuo. Hace así, le da la vuelta al mundo y sale otra vez por aquí. Y vuelve otra vez a darle la vuelta al mundo y sale otra vez por aquí. Y así va, todos los días esto ocurre. Y estos son los puntos más líquidos de precio. Por eso que ustedes en Twitter, @elCryptoPana, siempre me están viendo decir, mira, brother, métete, perdón, esta es la apertura de Londres, esta es la apertura de Nueva York, esto es lo que estoy esperando en este momento. Si eso no se da en ese momento, no me importa, dejo pasar la entrada, busco otra entrada y listo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como especuladores, muchachos. Ahora, y siguiendo profundizando un poco más dentro de este tema de la liquidez, ¿cómo especulamos dentro de estos señores? Ahora sí nos vamos a la plataforma, ¿cierto? ¿Cómo especulamos? Fíjense, por cierto, que esto es una posición que estoy buscando ahorita dentro del dólar canadiense, ¿no? El CAD. Una posición que estoy buscando quizás para el día de mañana. Fíjense como aquí está un patrón que ya habíamos visto con anterioridad, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 1, 2, 3, 4 en este caso. Todavía no está el 5. El 5 debería estar por aquí. Fíjense cómo cruzamos los niveles de precio. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos el bloque número 3 que sale más o menos como es el que atrás. O pudiera salir como de por aquí. No importa, ¿verdad? Dónde sale ese bloque número 3. Aquí tenemos un punto de entrada óptimo. Un punto de entrada óptimo. Aquí ya se formó un high. Perdón, sí, ya se formó otro low. Este va a ser el low de la semana muy seguramente. Y este es aquí. El DXY creo que va a bajar. Y aquí tenemos una vela de desbalance gigante. Gigante. Posteriormente estaré hablando de esto que está acá en un video que tengo planeado para la semana. Pero en fin, vámonos ahora a cómo especulamos esto. Ya yo he hablado en uno de los videos cómo se especula esto, cómo se busca el patrón semanal, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esta operativa tiene un muy buen riesgo-beneficio, ¿verdad? Muy buen riesgo-beneficio. O sea, visualmente se ubica.
Así que el video se los voy a dejar abajo. Pero un dato que les quiero dejar, para ya finalizar este video, un dato que les quiero dejar es que efectivamente ustedes tienen que buscar dentro de estos horarios los puntos de entrada, ¿no? Tienen que buscar sus puntos de entrada, es decir, buscan sus bloques operativos, buscan sus no sé, retrocesos en el RSI, su retroceso del 75%. Ustedes ubican su entrada, la entrada que a ustedes les favorezca, ¿cierto? Lo ubican dentro de este ámbito de precio, dentro de estos puntos de precio, es decir, ¿qué pasó? Aquí. Es decir, dentro de Londres, dentro de Frankfurt, dentro de Tokio, dentro de Hong Kong, o sea, en estos solapamientos sobre todo, ¿cierto? Ahí es donde quieren estar ustedes como especuladores. Ahí es donde quieren estar ustedes. No quieren estar en el punto medio, que no es que no se pueda hacer rentable en el punto medio. Coño, es que aquí es mejor. O sea, si tú puedes estar en un sitio en el que estás bien y en un sitio en el que estás mejor, ¿dónde prefieres estar? Donde estás mejor, ¿cierto? Entonces, está mejor. Siempre tienes que estar donde puedes estar mejor. No bien, sino mejor. Ahora, si la entrada que tú decidiste tomar no actúa o no tiene un movimiento desde las 7 de la mañana desde las 7 de la mañana horario de la apertura, sí, desde las 7 de la mañana de Tokio, desde las 7 de la mañana de la apertura de Londres, o desde las 7 de la mañana de la apertura de Nueva York, hasta las 9, muy a entrada a las 10 de la mañana, yo clausuro esa operativa. Yo la clausuro. A mí no me importa seguir en esa operativa. Este movimiento no se va a manifestar. Yo prefiero tomar la siguiente operativa. Si el movimiento se manifiesta, bueno, mala leche. Tomo la siguiente entrada. No estoy preocupado por eso. Vámonos para acá un momento. No estoy preocupado por eso. Es decir, si yo no recibo, por lo menos yo voy a colocar una entrada ahorita aquí. Yo no debería estar colocando entradas aquí, pues hoy es martes. ¿Sí? Esto fue el día de ayer. Esto es lunes. Esto es martes. No, debería estar colocando la entrada el día miércoles, pero esto está demasiado tentador. Así que lo voy a hacer ahorita. Voy a romper mi propia regla de trading. Voy a crear una excepción. Pero si entre las 7 de la mañana, hora de Nueva York, ¿aquí qué hora es? Aquí son las... Aquí son las 6:33. Es decir, estamos en pre-market. Estamos en pre-market, hora de Nueva York. Son las 6:33 de la tarde, allá son las 6:33 de la mañana, pre-market hora de Nueva York. Es decir, que ahorita varios especuladores ya vieron esto, ya están viendo esto, y ya sabemos hacia dónde nos puede dirigir el dinero institucional en la actualidad. Aquí hay órdenes, aquí hay órdenes, aquí hay órdenes, y aquí también hay órdenes. Si el movimiento, repito, entre las 7 y las 9 no se ejecuta, yo clausuro la operativa. Pero siempre estaría chequeando los anuncios del día dentro del calendario. ¿Sí? Porque creen que los anuncios o los reportes más grandes de ese día o de ese mes siempre se anuncian entre las 8:30 de la mañana a las 10 de la mañana. Por esto. ¿Sí? Porque ese es el solapamiento, porque es donde está el apalancamiento mayor dentro de toda la jornada del día. ¿Sí? Ahí es donde se encuentra el apalancamiento. Donde está es decir, donde está el dinero es cuando se hacen los anuncios. ¿Por qué los anuncios se hacen en ese rango de tiempo? Puesto ahí hay suficiente apalancamiento como para, 1, generar liquidez, número 2, generar premisas retailers, número 3, llevarse las órdenes de todo aquel retailer que esté colocando órdenes en mi contra. Eso es lo que está sucediendo en este punto. Sí, ahorita yo abriría mi... ¿cómo se llama? Ahorita yo abriría mi plataforma de noticias, Investing o Forex Street, y buscaría noticias con respecto a el USD CAD o el DXY para saber qué es lo que está pasando en el mercado y estar prevenido con respecto a los movimientos que pueda ejecutar el precio. Es decir, espera el dato y juega a favor de ese dato. Criptopanas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Los intento ser lo más conciso posible para llegarles a ustedes con la mejor información educativa dentro y fuera del sistema bursátil. Sin más nada que agregar, si el video te gustó le das pulgarcito para arriba, no olvides suscribirte y cualquier pregunta, o mejor dicho, como siempre, las únicas 2 preguntas que me hagan en la caseta de comentarios son las 2 preguntas que estaré contestando a cabalidad. Ya, sin más nada que decir ni que agregar, el Criptopana se despide y como siempre les deseo muy buen trading. Chao, chao.